puedo seguir. Hoy me olvido de los fantasmas, lo devuelvo pa' su casa y ya puedo seguir. Ya, yo ya me... Bienvenidas todas, todos y todes a esta edición especial de nuestro Rizoma Podcast que hemos llamado Alerta Social, nuevo proyecto de ley de migración y extranjería. Mi nombre es Antonia Garcés y junto a Josefina Palma, Sara Yoico y Milena Collazos en la edición, les damos la más cordial bienvenida a este tercer episodio que junto a nuestras personas invitadas vamos a hablar sobre la situación actual de este proyecto, sus aspectos críticos, las obligaciones del Estado y por supuesto también los llamados de rechazo que se han hecho desde organizaciones migrantes y promigrantes, entre ellas Rizoma Intercultural. Así que muchas gracias a quienes nos escuchan. Claro que sí, Anto, y también, bueno, este episodio es un llamado de alerta, pues durante las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno de Chile ha realizado un verdadero despliegue político sobre el proyecto de ley de migración y extranjería, como todos sabemos en un contexto de crisis sanitaria y de excepción constitucional, acompañado de un sinfín de frases totalmente discriminatorias y antimigratorias ocultas en una supuesta, entre comillas, seguridad nacional, que apunta al establecimiento de desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes. Por eso, y para que se entienda la urgencia de este llamado, es que hemos invitado a 3 maravillosas personas que nos van a estar acompañando para que conversemos, ¿cierto?, sobre la ley, sobre sus falencias, sobre las opiniones que ellas tienen. Así que las vamos a invitar primero a presentarse a ellas mismas. Fran, ¿puedes partir tú? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo soy Francisca Vargas Rivas, soy abogada y trabajo en la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, donde vemos temas de migración y asilo. Súper, muchas gracias. ¿Andrea? Hola, bueno, me presento y soy Andrea Caravantes, soy del equipo de base Guarmis, Convergencia de las Culturas de Brasil, São Paulo, Brasil, y bueno, soy chilena, estoy ahora en Chile, pero estuve migrante 12 años, 2 años en Argentina, 10 en Brasil, y ahora tengo marido migrante, ahora se invirtió la situación, y bueno, tengo un hijo binacional, bicultural, intercultural, y todas esas cuestiones me ponen en esa cosa migrante, incluso siendo chilena y estando en Chile, ya no soy más esa chilena no migrante. Entonces, lo pongo porque es importante en lo que vamos a hablar. Súper, muchas gracias. Y también nos acompaña Fernanda Stank, a quien también le vamos a pedir que se presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Fernanda Stang, soy inmigrante, estoy en Chile desde hace unos 20 años aproximadamente y bueno, también estoy vinculada con las migraciones a partir de la investigación y del activismo. Trabajo en un centro de investigación, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Silva Enríquez. Y bueno, gracias por generar esta instancia de alerta en un momento en que es urgente estar alerta frente a este tema. Bueno, gracias a todas por presentarse y como dice la Anto, muchas gracias por acompañarnos este día, nosotros las invitamos también en un llamado de alerta muy prontamente y todas asumieron en la invitación rápidamente, entendiendo que estamos en un periodo importante que tenemos que generar la mayor cantidad de espacios de reflexión frente a este proyecto de ley. Entonces quisiéramos como partir preguntándole cuál es la relación entre la actual ley de migración y el nuevo proyecto de ley, y más concretamente cómo explicarle a las personas que nos escuchan la importancia de hablar de este proyecto, sus implicancias a nivel cotidiano. Una cosa importante es que nos llamó a hacer este podcast es que constantemente estamos escuchando sobre la ley, muchas veces desde un lado muy técnico, pero nos cuesta entender la cotidianidad de la ley, cómo nos afecta a todas y a todas. Y en este sentido quería invitar primero a la Andrea que nos contara un poco, porque la Andrea viene a posicionar y a conversar de este proyecto de ley desde una mirada tal vez diferente, que tiene que ver con ella junto a otras personas y organizaciones de extranjeros
perdón, en el extranjero han estado haciendo un llamado de alerta también a la comunidad chilena afuera, a entender que el proyecto de ley también nos afecta a nosotros que nos encontramos en el extranjero. Entonces, Andrea, no sé si quieres tú partir contestando a la pregunta. Sí, bueno, yo no me olvidé de decir que yo también soy parte de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes en Chile, pero como ese no es mi lugar de habla en este espacio, pero igual lo menciono porque yo activo desde ahí aquí en Chile. Sobre la ley, bueno, es complicado porque, claro, yo pongo desde esa mirada, de la mirada de los chilenos afuera, pasa lo siguiente, lo que yo veo es como que se divide, es como que existe esta ley que es para esta gente que viene de afuera, que son extranjeros, son los extraños, los otros que vienen a ocupar nuestro país, y hay que hacerles una ley que los regule. Esa es la mirada que hay de la ley de migración. Y en un momento yo me di cuenta que fue como, bueno, pero parece que esta ley también nos afecta a los chilenos migrantes y a los chilenos que retornamos también, que se diferencia del retorno del exilio, porque para los retornados de la época del exilio hay regulaciones. Ahora, yo en esta experiencia de emigrar me di cuenta que como chilena afuera existe cero protección de parte del Estado chileno. Los consulados lo único que prestan es un servicio burocrático de documentos y cosas, pero no hay un apoyo, ¿cómo se diría? Bueno, no existe no hay ayuda. Si uno está en problemas, da igual. Y ahora con la pandemia quedó súper claro, porque quedó un montón de gente parada y bueno, ahí vino lo de la ley y yo volví a Chile y también me di cuenta que volviendo a Chile, o sea, entre comillas da lo mismo. Yo siempre tengo un privilegio por el hecho de tener documentos chilenos. Pero además de eso, yo no tenía cuenta de banco, no tenía histórico crediticio, no tenía emisión de boletas, entonces no tenía cómo demostrar que yo trabajaba y no logré encontrar, me demoré 7 meses en poder arrendar y logré arrendar un departamento porque justo la dueña del departamento conocía a una amiga y esa cosa de Chile que es tan chico que a veces uno conoce a otro y termina, pero no fue por los canales así regulares. Y cuenta en el banco fue lo mismo, fue como que tuve que instalarme ahí y decir yo necesito. Entonces también cuando uno vuelve, si uno no mantiene un histórico comercial en este país, es como si no existiera. Y no se puede hacer nada, es súper difícil. Entonces nada, ahí yo vi que estaba esto de la ley y yo venía escuchando, pero lo mismo me pasaba, vuelvo a Chile y soy chileno, también está esa cosa que desde donde uno se coloca. Entonces como que, esta ley es para los migrantes, también muy loco, porque yo soy activista migrante en Brasil, participé en la construcción de la ley municipal de San Pablo, o sea, súper activa. Y llegué acá y fue como, bueno, ya no soy más migrante, como que uno se sale de ese lugar, es muy loco. Y ahí me di cuenta que los chilenos en el exterior no le estábamos prestando atención a la ley y que hay toda una parte que habla de los chilenos en el extranjero. No es una gran parte, o sea, en realidad es ridículo, es media página y no habla nada. Dice así como el Estado podría ayudar, podría tal vez si quisiera en un momento, hay voluntad política, es de una ambigüedad, ¿sí? Y bueno, y otra cosa que en Chile no existe en casi nada es que no hay garantías. Entonces, en el proyecto de ley no se usa la palabra garantizar. Los derechos no se garantizan. Los derechos solo se ofrecen si hay voluntad política. Es como algo así. Entonces, nada, ahí activamos con los chilenos en el exterior y empezamos a movernos para poner atención a la ley, pero sobre todo desde este lugar también de apoyar a los migrantes en Chile, porque la ley finalmente afecta el 90% a los migrantes en Chile. Nosotros tenemos otra instancia donde podemos exigir cosas como chilenos afuera. Y también porque nos protegen las leyes del lugar donde estamos. Entonces, por ejemplo, yo en Brasil, Brasil y Argentina son los países que tienen las mejores leyes de migración. Independiente que en Brasil Temer haya vetado 20 puntos de la nueva ley de migración, igual es una ley, tenemos derecho a acceso a la salud, tenemos un montón de cosas. Entonces, no es tan grave lo que pueda pasar con la ley a nosotros los chilenos afuera. Sin embargo, me parece que hay que generar solidaridad. Nosotros sabemos lo que es ser migrante. Entonces no podemos desentendernos de lo que les pasa a los migrantes en Chile. Gracias, Andrea, por tu reflexión al respecto. No sé si la Fer quisiera continuar. Creo que igual es como importante decir eso para aquellos que no están familiarizados con este tema, ¿no? Que puedan escuchar la ley que rige, la ley enfocada, digamos, en temas de extranjería más que de migración,
es una ley que fue elaborada durante la dictadura militar. De hecho, su nombre, decreto ley, es, digamos, tiene esa marca, ¿no? de construcción en un proceso, en un periodo excepcional, marcado por, bueno, por una dictadura cívico-militar. Y ahora estamos repitiendo en algún aspecto la historia porque estamos volviendo tratando de aprobar un proyecto también en un contexto de excepcionalidad, que es lo que se ha estado reclamando desde las organizaciones, ¿no? Está discutiendo de manera apresurada este proyecto. Es un proyecto que entonces es una ley que se elaboró en 1975, un decreto ley que está sustentado en la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? El migrante era pensado como un enemigo externo que podía venir a agitar las aguas, a alterar el orden interno y la seguridad interior del Estado. Y lo loco es que cuando uno lee el texto actual del proyecto de ley que se está tratando en el Congreso, hay partes, digamos, hay fragmentos de esa ley creada en ese contexto que persisten, como esto de que eventualmente, digamos, se puede considerar o no el ingreso de una persona que pudiera, o expulsarla también, si es que atenta contra la seguridad interior del Estado y con criterios, digamos, bien abiertos a la arbitrariedad para determinar ese tipo de cosas. Entonces persiste, aunque en este nuevo escenario, y por supuesto que de manera transformada, pero persiste esa mirada securitista o securitaria de las migraciones, ¿no? Que pone al migrante, si uno lee el proyecto de ley, es un proyecto que tiene como dos grandes patas que lo sustentan. Una es una mirada súper economicista, ¿no? Nos interesa que lleguen determinadas personas, así como personas calificadas o los trabajadores temporeros que necesitamos para que recojan la cosecha, pero que nos vamos a asegurar de que se vayan. Hay hartas aprehensiones con que aquel que venga pueda demostrar que tiene los medios suficientes para sustentar su vida en Chile y que no requiera nada de este Estado. O que vengan a invertir, en ese caso sí hay como, tiene que estar resguardada la posibilidad de crear una visa para que esa gente venga, pero por el contrario, digamos, hay un montón de trabas que se generan para que otro tipo de migrantes no vengan. Entonces, esta mirada economicista y también esta mirada securitaria o que criminaliza, que esa sospecha permanente que el que viene es un delincuente que tiene que demostrar tiene que demostrar que no es un delincuente, ¿no? Entonces hay una mirada que persiste securitaria, pero transformada, ¿no? en este nuevo escenario. Y entonces esa es la relación, digamos, que yo veo entre estos dos proyectos. Las organizaciones, o sea, la lucha por cambiar este marco normativo sobre las migraciones es una lucha de larga data para las organizaciones de migrantes y para migrantes, ¿no? Hace tiempo que se viene peleando por cambiar este marco normativo, pero bueno, estamos como un poco la urgencia que ustedes ponen en este podcast y también la urgencia que sentimos los migrantes y las personas de organizaciones es que finalmente se están apurando porque salga este marco normativo, pero que va a ser peor, digamos. O sea, es el lema de algunas de las organizaciones, no la queríamos nueva, pero no peor. ¿Y cómo se traduce esto? Creo que también eso es importante, la pregunta de tratar de entender cómo se traducen estas normativas en la vida cotidiana de los migrantes, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, para en el marco actual, el hecho de que una persona tenga que tener un contrato de trabajo para acceder a una visa y permanecer con ese mismo empleador por 2 años para poder después postular a otro tipo de visa, implica que muchas veces el migrante está sometido a aceptar condiciones de vulneración de sus derechos laborales para no perder ese tiempo que necesita, digamos, postular a otro tipo de visa, y a un montón de vulneraciones, cosas que no se pueden ni deben soportar. En ese tipo de cosas es que se traduce, o en ir a acceder, o tratar de acceder al derecho a la salud y que haya limitaciones, y eso es algo que persiste en el proyecto de ley que se está tratando actualmente,
Así que es una ley que, bueno, una de las cosas que se reclamaba, ¿no?, de la norma anterior es que no había en ningún lugar consideración de derechos, por eso que era una norma de extranjería, no de migración, por eso y entre otras cosas, ¿no? No había consideración de derechos. Ahora se incorporan derechos, pero se ponen tantas aprehensiones respecto de cómo de garantizar esos derechos que finalmente no están garantizados, como decía Andrea, ¿no? No es una garantía, es, bueno, se va a reconocer este derecho solo sí, y ahí, como digamos, las condiciones que se ponen hace que finalmente no para nada va a estar garantizado el acceso a ese derecho. Entonces también ahí hay un juego perverso, y a mí lo que también me parece importante que es poner esto en contexto. Esto está pasando en Chile en este momento, pero es un contexto global, digamos, que este tipo de normas responden a un patrón, digamos, y a un régimen global de control de las migraciones que excede a Chile. Si uno se pone a analizar, y ahí el lema de la migración ordenada, segura y regular es como justamente un eje que permite ver esto en un contexto global, ¿no? Este lema que instaurado por algunos organismos internacionales que ha forzado también a las organizaciones a hacerse parte de ese lema, pero que es súper peligroso. A mí eso también me parece que es importante enfatizarlo, esto de que la migración ordenada, segura y regular, que aparece como un principio en este proyecto de ley que se está tratando en el Congreso, es algo sobre lo que tenemos que poner ojo, ¿no? Porque abre paso, digamos, a este tipo de situaciones. Eso. No, gracias, Fer. Y en este sentido, con la última frase que tú hablas de esta ley ordenada, segura, no sé si, Fran, tú quisieras como comentar algo. Tú escribiste hace poco una columna justamente como haciendo un reclamo de qué significa esta idea como de una ley ordenada, segura y Irregular. Irregular. Regular. Sí. Bueno, mira, antes que eso, como tomando las ideas que planteaba Fernanda, con las que estoy totalmente de acuerdo, es súper importante que las personas que nos escuchan igual comprendan que tener una nueva ley finalmente es una oportunidad para hacer algo distinto. O sea, desde el punto de vista que lo miremos, si nos ha parecido que las migraciones han sido mal tratadas en el pasado, ya sea porque, en mi opinión, entraron muchas personas extranjeras o porque no se respetaban sus derechos humanos, que esa es mi opinión personal, digamos, pero habrá otras personas que no les ha gustado la cantidad de extranjeros o extranjeras que han entrado, ya vamos a hablar de eso, pero incluso desde ese punto de vista, si la lógica es que la ley no estaba funcionando, el decreto ley impuesta en dictadura no estaba funcionando, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tener una ley que sí funcione. Y para que funcione no puede repetir exactamente la misma lógica anterior, ¿ya? Entonces yo creo que ese es un punto que mencionaba Fernanda que es muy importante. Y desde allí comentar que, claro, sin perjuicio de que a mí tampoco me gusta, yo tampoco estoy de acuerdo con la lógica que hay detrás de esto implantado por Naciones Unidas de la idea de tener una migración ordenada, segura y regular, porque uno cuando piensa en esas palabras, segura, regular, orden, al final igual sigue respondiendo a esta lógica securitista respecto de las migraciones. Pero si uno lo interpreta desde la óptica de los derechos humanos, uno también puede encontrarse con que va a ser ordenado, seguro y regular para las personas extranjeras. O sea, uno puede transformar esa frase desde la óptica de los derechos humanos en un respeto y protección y garantización, ¿cierto?, de los derechos humanos de las personas migrantes. Y desde allí es como lo tomamos en la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, y desde esa lógica yo quise escribir esta columna de opinión, y he escrito otras más que van a salir en estos días, y todas tienen la misma lógica de decir, ok, vamos a plantear un lenguaje común, tanto para los que nos gusta la migración, para los que no les gusta la migración. ¿Ya? Lo estoy planteando en términos absolutistas y un poco ridículos, pero es para que se entienda, ¿no? Porque esto de gustar y no gustar no tiene sentido, es un derecho, pero incluso planteándolo así, como para la persona que ve a alguien, va a comprar y ve a alguien que lo atiende que es de otra nacionalidad, y escucha todos estos mitos urbanos que hay de que los extranjeros vienen a robar el trabajo, que los extranjeros son delincuentes, que son mitos que podemos ahondar más adelante en la conversación. Pero para esa persona, a esa persona es la persona que yo le estoy hablando. Entonces yo digo, ok, planteemos un lenguaje común. Todos y todas y todes queremos una migración ordenada, segura y regular
sea como sea que interpretemos esas tres palabras. Yo la interpreto como protección de derechos humanos, tú la interpretas como que sea todo ordenado, que esté todo clarificado. Ok. Entonces, hablemos en ese lenguaje. Y desde ese lenguaje, las opciones que da el gobierno, la forma en que el gobierno está planteando el rechazo de ciertas indicaciones al proyecto de ley, por si alguien no sabe qué son las indicaciones, son como cambios que se han propuesto a la letra de la ley, y el gobierno no está de acuerdo con esos cambios que se han propuesto por parte de la oposición, que son cambios, por cierto, a los que nosotras adherimos. Y para explicar el gobierno, para explicar por qué no está de acuerdo, las razones que da son razones que no tienen sentido, ¿ya? Y no tienen sentido porque ellos dicen de la boca para afuera que quieren una migración ordenada, segura y regular, pero lo que plantean, lo que logra en la práctica es totalmente lo contrario. Un ejemplo de eso, y también llevándolo a la parte de la cotidianidad que ustedes preguntaban, si mi problema como ciudadana chilena, desde esta lógica de los mitos y lo que relevan los medios de comunicación comunes de la televisión todo el tiempo, es que yo pienso que en Chile ingresan muchas personas delincuentes. Estas personas delincuentes no solamente son los que trafican drogas, sino que los que ingresan irregulares. Y me quedo en esa lógica, bueno, si yo quiero tener un mayor control, no puedo poner políticas o normativas migratorias sumamente restrictivas, porque eso en la práctica no va a funcionar. Un ejemplo de esas políticas o normativas restrictivas es la idea de tener solo visados consulares, ¿ya? O sea, solo visados que uno pida a la Cancillería a través del Consulado de Chile en el país de origen, ¿ya? Y si yo pido la visa allá y se demora o no me la otorgan, y yo de verdad quiero venir, voy a venir igual, ¿sí? Eso ha pasado, no, yo no lo estoy inventando. Además de que está escrito en la literatura, con la experiencia de otros países también, en Chile ha pasado. Pasó con República Dominicana, pasa con Venezuela, pasa con Haití, países que tienen visas consulares. Pasa con Cuba. Cuando Cuba se transformó en un flujo alto de migración, empezaron a ingresar todos irregulares a Chile, o una gran cantidad, ¿ya? Entonces, si yo me planteo esta idea de necesito que el Estado sepa quiénes están aquí para poder distinguir entre los que vienen a delinquir y los que no vienen a delinquir, entonces necesito que el Estado sepa que están aquí. Y para que el Estado sepa, tengo que tener una normativa que me permita que el Estado lo sepa efectivamente, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ese no es mi discurso como Francisca, ¿sí? Solamente que me parece que también es importante hablarle a las personas que tienen miedo, hablarle a las personas que no saben, porque si bien yo creo que informarse es un deber de todas y todos, puede ser que a veces no esté el tiempo en esta lógica de mercado en la que vivimos, puede ser que a veces no esté el tiempo, que a veces no estén las ganas, que a veces no esté la información o me parezca que está sesgada la información, etcétera. Entonces, a esas personas yo también creo que es importante hablarle y decirle, bueno, tú quieres seguridad, para que haya seguridad tiene que haber normas que puedan cumplirse efectivamente. La lógica que hay hoy provoca todo lo contrario, y si esa lógica se mantiene en la nueva ley, lo único que vamos a producir es que personas ingresen irregularmente. En la experiencia cotidiana yo les puedo decir, el 99,9% de las personas que ingresan irregularmente son mujeres, son familias con niños que ingresan irregularmente por la desesperación. No son gente que viene a delinquir. A los que vienen en un camión lleno de cocaína, la PDI los atrapa, ¿sí? Los atrapa. No. La persona que ingresa caminando no es una persona delincuente. Ingresa porque tiene una necesidad. O sea, Andrea nos puede decir, y Fernanda, que es extranjera a pesar de que vive hace un montón de tiempo en Chile, o sea, nadie se levanta una mañana y dice, hoy quiero saber cómo es entrar irregular a un país, ¿sí? Qué ganas de vivir esta experiencia maravillosa. No, nadie lo hace. Entonces las personas que ingresan, y esto se los digo por experiencia, llevamos 10 años trabajando en la clínica jurídica, personas en estado de desnutrición, niños menores de 2 años, ingresando, caminando por el desierto junto con sus padres, ¿sí? Mujeres que escapan de la violencia que sufrían en su país de origen, personas que han sido rechazadas en la frontera por su color de piel. O sea, de estas personas estamos hablando cuando hablamos de la migración irregular. Entonces, insisto, fuera de derribar los mitos, fuera de que la óptica y el foco debe ser la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras, si queremos hablar desde una lógica de seguridad, también tenemos cosas que decir. Y desde esa lógica de seguridad, entonces, necesitamos leyes que permitan lograr ese objetivo, no que logren el objetivo completamente contrario. Muchas gracias. Muy interesante lo que plantean.
este segundo como espacio, por decir así, de conversación, tiene mucho que ver con el anterior y lo teníamos como una pregunta así, ¿cierto? Como ¿cuál creen ustedes que es el cambio social que queremos exigir con esta nueva ley, ¿cierto? Como que ya hicimos quizás el diagnóstico de qué es lo que no nos gusta el proyecto, pero ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo tiene que ser esta nueva ley? Y pensaba pedirle a la Fernanda que partiera solo porque, bueno, estuvimos leyendo las columnas que han sacado en las últimas semanas, y la Fer planteaba en una que hay todo un tema con la participación de las organizaciones migrantes en la construcción del proyecto, ¿cierto? Pero esa participación uno la puede ampliar. Yo creo que esto lo hemos hablado más de una vez, ¿cierto? Y algunas organizaciones lo han dicho, como nosotros no queremos ser como el objeto de estudio, yo he escuchado así como de la temática migratoria, sino que queremos ser como los que tienen la actoría, ¿cierto? La agencia, como se dice como en sociología, como los que transformamos. Entonces, la reflexión un poco por ahí, ¿cierto? Como, ¿cuál creen ustedes que es el cambio social que queremos exigir con esta nueva ley? Se le pediría a la Fer. Bueno, uno es como, sueno en lo que digo como poco realista en términos de, pensados desde la política, ¿no? Y me cuesta, digamos, hablar desde ese lenguaje, yo lo entiendo. Entonces, bueno, uno lo tildan de idealista o de poco político en su planteo, y uno se da cuenta, digamos, que en esos planteos pierde eficiencia en el mensaje. Pero no puedo dejar de hablar desde esos lugares, desde ese lugar, y por lo tanto ya me hice la idea de que desde ahí hablo. Entonces, probablemente lo que pida es algo que es bien poco probable que se pueda realizar en el marco de una ley que como la que se está construyendo y la que se está discutiendo y en el contexto en el que se está discutiendo. Para mí, una ley de migraciones o el modo en que pienso en las migraciones, creo que hablo más como desde ahí, el cambio que yo quisiera lograr, cuál es mi horizonte, que es un horizonte que sé que es bien poco realizable, digamos, en términos inmediatos, tiene que ver con que los derechos que nos asisten a las personas no dependen de nuestro vínculo con un Estado. Y eso vale tanto para los migrantes que vivimos en este país como para los chilenos que están fuera de Chile, ¿no? Entonces, son derechos que nos asisten en nuestra calidad de humanos. No dependen de nuestra pertenencia a un Estado-nación, aunque así ha sido el modo en que ha estado ocurriendo. Y entonces pienso que, y eso es algo que por supuesto excede a las posibilidades de esta ley, pero que hacia ese horizonte debiéramos apuntar, digamos, o desde ese lugar, las luchas migrantes, digamos, y mi lucha en particular, apunta hacia allá, ¿no? Hacia ese lugar, en el que nuestros derechos no dependan de la pertenencia a un Estado-nación. Y en ese sentido, a mí, una cosa que creo que es como un ejemplo que me hace, en el contraste, ¿no? Permite entender un poco las razones de esto que digo, y es que, ¿por qué, digamos, la soberanía del Estado opera cuando se trata de personas migrantes y de determinado tipo de personas migrantes? Porque cuando se trata de empleados de empresas transnacionales con cargos gerenciales que llegan a un Estado, no aparecen estos problemas, nadie se cuestiona que tienen el derecho de estar. ¿Por qué, digamos, la soberanía opera como principio para determinado tipo de migrantes y no para estas personas, o también para las empresas transnacionales que vienen al territorio, ¿no? Y que se mueven entre estados, y en ese caso ese tipo de principios no cuentan o se diluyen, ¿no? Las empresas también vienen a generar daños medioambientales, también tienen impactos negativos. Y ese es otro aspecto que a mí me parece como un principio importante y que es un cambio que debiera hacerse, que a mí me gustaría que se generase, y es que dejar de pensar las migraciones en términos costo-beneficio. En el sentido de, ya, ¿cuánto gasto me implicas para mi Estado y cuánto vienes a aportar? Que es una lógica que también atraviesa el proyecto de ley. La presencia de las personas y los derechos de las personas no pueden estar atados a cuánto aportan o cuánto le demandan en costos a un Estado, ¿no? Me parece que esos son principios básicos que suenan un poco, como digo, así un poco asentados, digamos, o aterrizados políticamente. Yo eso lo entiendo, pero creo que ese es el horizonte, ¿no?, al que debiéramos apuntar. Ese es el cambio social que a mí me gustaría lograr, y que ese es algo que sé que no se va a lograr con esta ley.
y mucho menos si sale en las condiciones en las que está, pero hacia ahí debería apuntar. Y si ese es el horizonte, entonces hay hartas cosas de este proyecto de ley que debieran cambiar en ese sentido. Bueno, y además, vuelvo al pie que me dio la Anto también, por supuesto que la participación activa de los propios migrantes debiera ser un elemento que estuviera presente todo el rato en este proceso, que ha estado como totalmente ausente. Digamos, la mayor parte de las organizaciones sociales no han sido escuchadas en este proceso. En el mismo proyecto de ley tampoco es como que hay una consideración, sigue siendo la determinación de la política migratoria, sigue estando en manos del Ejecutivo, sigue siendo absolutamente, bueno, centralizante y además, bueno, como muy presidencialista, así como es el presidente el que determina cuál será la política migratoria, qué orientaciones va a tener, y eso hace que también la política migratoria no se piense como política de Estado, termina siendo una política de gobierno, y eso es sumamente peligroso. Creo que también es una mirada súper cortoplacista la que se está teniendo en una ley que va a regular un proceso tan dinámico y tan cambiante como son los procesos migratorios, que también, y es algo que no sé, que siento que quienes están, digamos, que tienen en sus manos la elaboración de este proyecto no han entendido, y es que los estados no pueden ordenar los procesos migratorios en el sentido, no pueden decir cómo queremos que ocurran. Eso es algo que excede, digamos, a los estados nacionales. Depende son procesos globales que no van a cambiar porque aumenten las barreras. Lo único que va a ocurrir aumentando estas barreras es que aumente la migración irregular, porque es el Estado el que genera la migración irregular. Y eso es un mensaje también que creo que es importante decir. No son los migrantes, es el Estado el que genera la migración irregular. Si hay lo que más quiere un migrante es estar en condiciones de regularidad. Y es el Estado el que pone los obstáculos para que eso ocurra. Muchas gracias, Fer. Creo que pones ese concepto del horizonte que hace como mucho sentido, o a mí por lo menos me resuena así súper interesante, y desde ahí me gustaría preguntarle a la Andrea como cuál es su opinión, cuál es este cambio social al que hay que apuntar, y sobre todo con lo que nos comentabas al inicio del podcast, ¿cierto? También esta inclusión de aquellos chilenos que están en el exterior, y encontré muy interesante esto que decías, como vuelvo a Chile y soy chilena, como que dejo de ser migrante, pero he sido migrante toda mi vida, ¿cierto? Como, siento que ahí también hay algo como interesante, pero la pregunta es esa, como ¿cuál crees tú que es el horizonte, ¿cierto? El cambio social. Bueno, primero quería decir que estoy súper de acuerdo con lo que dice la Fernanda, que no me parece idealista, no me parece que tiene que ser así, que el ser humano no puede estar por abajo de los intereses económicos, ni de las cosas, el ser humano debería ser siempre lo primero. Estoy de acuerdo en eso de que son los estados los que regulan. Y sobre lo ideal, bueno, me parece que es eso, que tiene que haber legislaciones que tengan esta mirada de derechos humanos, porque también, por ejemplo, Chile no respeta los mismos acuerdos que ya ha firmado. Entonces, por ejemplo, hay esta cosa Mercosur, este acuerdo Mercosur, Chile lo firmó bilateralmente con varios países y no lo respeta. Por ejemplo, yo en Brasil no tuve que hacer ni la mitad de los trámites ni demostrar que yo ganaba plata para poder estar, como si mi marido lo tuvo que hacer acá, por ejemplo. O sea, Chile pone un montón de trabas, y en el caso de mi marido, claro, lo aceptable, es brasileño, tiene como demostrar cómo gana dinero. Hay una cuestión como sociedad que necesitamos como ir cambiando, porque realmente nos compramos todo un cuento de que somos el mejor país, y lo vendimos súper bien para afuera también. O sea, como que nadie afuera entiende que los chilenos, por lo menos en América, que los chilenos migremos. ¿Por qué nos vamos de esta maravilla de país? Pero así como lo que yo veo es que tiene que ser o sea, no se puede tramitar una ley en este contexto de pandemia. Es cruel, a mi ver, querer pasar una ley de migración con los migrantes pasando hambre y pasando un montón de dificultades, pero así terrible, gente volviendo a sus países de los que salió por violencia, volviendo a sus países porque Chile no les garantiza ninguna seguridad ni nada. El tema también, bueno, de que las organizaciones sociales necesitamos participar en las construcciones de las leyes, todas las leyes, y es lo que se está peleando con esto del proceso constituyente, en verdad, en la misma mirada, es lo que, porque yo tengo la experiencia como migrante de haber estado sentada en una mesa construyendo una ley de migración, que es de la ciudad de San Paulo, que es la primera ciudad que tiene su propia ley de migración, que es súper avanzada, y yo pude poner una mirada que los otros no tenían.
porque yo puse la mirada de los hijos migrantes, la mirada de violencia obstétrica, qué sé yo, temas que nosotros trabajamos. Entonces, si no estamos las organizaciones sociales sentadas en la mesa, esos temas siempre quedan fuera, porque cuando se ve desde el Ejecutivo, como decía la Fernanda, no hay cómo pensar. Ningún ser humano tiene todos los temas en su cabeza, necesita construir en conjunto y con la gente, con los expertos, que también son, porque viste que las leyes siempre se construyen con expertos, y estos expertos en general gente que estudia o del Ejecutivo. ¿Y qué pasa con los expertos de experiencia? Valga la redundancia. Así que, ¿qué pasa con los que vivimos estas cosas y estamos trabajando? No estamos en esos espacios. Entonces, para mí, primero, la ley no se tiene que discutir ahora, y segundo, tiene que ir de la mano con el proceso constituyente. Tiene que haber una constitución que garantice derechos humanos básicos, y desde una constitución que garantice todo lo que se está pidiendo desde el año pasado, una ley de inmigración va a ser una ley ya con otra óptica. Por ejemplo, porque yo tengo esta mirada porque vengo de un país que tiene una constitución que es otra cosa. O sea, Brasil tiene una constitución muy distinta, que se hizo post dictadura, y tiene un sistema nacional de salud, que yo siempre soy súper así, hago propaganda así tipo que como cheerleader así por el SUS, que es el Sistema Único de Salud, porque es universal. ¿Y qué quiere decir que es universal? Que realmente cualquiera que va a Brasil se atiende. Entonces yo llego y lo primero que tengo como migrante es mi tarjetita del sistema de salud. No necesito demostrar domicilio ni residencia. Yo, de hecho, con mi carnet chileno saqué mi tarjeta del SUS. Y eso está garantizado por la Constitución. Entonces, no importa la ley de migración que haya, no importa los decretos, no importa nada de lo que venga después, en la base ya hay una cosa que respeta, que protege a los derechos humanos, y lo que dice la Fernanda, a cualquier ser humano. O sea, está mirado desde eso, no mirado desde los brasileños. Si uno lee la ley del SUS, tiene una ley, dice, la seguridad, o sea, la salud es un derecho para todo ser humano. No habla de nacionalidad, no habla de ningún otro. Entonces, cuando uno está en un lugar así y construye y es activista en un lugar desde esa mirada, claro, vuelve a Chile y es como, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que sigamos pensando en seguridad? Entonces yo veo, o sea, lo que yo veo como futuro es que necesitamos meter el tema de migración desde la óptica de derechos humanos, y de que el ser humano debería ser lo más importante, junto al proceso constituyente. No esta cosa separadita, porque siempre está separadito. Es como por alguna razón tenemos que ver qué es el otro, el migrante es el otro. Y en verdad, yo creo que es por ahí la reflexión que yo hago. Muchas gracias, creo que das en un punto, y desde ahí me voy a agarrar para preguntarle a la Fran este vínculo, ¿cierto? Tal como comenta la Andrea, entre el proyecto de ley y todo el proceso constituyente que estamos viviendo. Yo creo que estoy súper de acuerdo en que es muy difícil como separarlo, ¿cierto? O sea, evidentemente algo cambió desde el 18 de octubre y hoy día estamos con una discusión respecto del proceso constituyente. Creo que también es bueno que, pese a que la pandemia, que yo sinceramente creo que es como una maldición de Jaime Guzmán, no sé, como que cómo puede ser que estábamos a punto de votar la nueva constitución, el apruebo, y viene esto, pero bueno, pero lo bueno es que igual ahora volvió el tema, ¿cierto? Volvió el tema a la agenda, tenemos el 25 de octubre ahí a la vuelta de la esquina también, y después el inicio de todo el proceso de construcción de esta nueva constitución, ¿cierto? Que también va a ser un tema. Entonces, quizás a la Fran preguntarle por ahí, ¿cierto? Como esta idea de cómo se vincula este proyecto, el proyecto de ley de migraciones, con el proceso constituyente, al mismo tiempo cruzado con este horizonte o este cambio social al que queremos apuntar. Sabemos que es una pregunta como difícil y grande, pero bueno, pero lo que nazca. Sí, difícil pregunta, y la verdad es que escuchaba a la Andrea y escuchaba a la Fer, ay, no sé por dónde partir, tienen tanta razón y relevan puntos tan importantes. Vamos por parte. Primero, respecto como al proceso constituyente y la ley de migraciones, yo también creo que es algo que va intrínsecamente unido. O sea, necesitamos un cambio social superior, digamos, que nos toque a todas y todes, independientemente de nuestra nacionalidad. Y ese cambio social, que se da, por supuesto, de abajo hacia arriba, pero también requiere que en algún momento lleguemos arriba, y ese arriba es la Constitución, que debe ser cambiada, ¿cierto? Ahora, yo me tomaría de algo que está en la Constitución actual, que yo diría que es una de las cosas que probablemente se va a mantener la idea, porque es una buena idea, cuando dice que
la soberanía reside, ¿cierto?, en la nación, qué sé yo, en el pueblo, y que los límites a la soberanía están dados por los derechos humanos. Los derechos que dice la Constitución que emanan de la naturaleza humana o de los tratados internacionales que Chile ha ratificado. Entonces, al final, los tratados internacionales, bajo mi perspectiva jurídica, se plantean, los tratados internacionales de derechos humanos se plantean por sobre la misma Constitución. Esto es una discusión en derecho bien, bien latera para los estudiantes de derecho, pero que es bien importante, la verdad, es bien importante. Y yo adhiero a la postura de que los tratados internacionales de derechos humanos están por sobre la Constitución, y desde allí creo que también deberían ser siempre respetados con independencia de qué es lo que diga la ley, que también la ley responde a un contexto, etcétera. Entonces, ligando como todas estas ideas, yo creo que una nueva ley de migraciones debería contemplar, por ende, limitaciones cuando habla del ejercicio de la soberanía, y el ejercicio de la soberanía lo podemos entender como la regulación y el orden propiamente tal, de cómo quiero regular las migraciones. Bueno, la regulación que sea que yo haga tiene que tener esta limitación, que es el respeto, ¿cierto?, por los derechos humanos de las personas migrantes. No solamente está en la Constitución esto que estoy diciendo, sino que si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para quienes no saben es un tribunal, digamos, al que Chile le confirió poder. O sea, no es que, lo dice un organismo internacional, no, o sea, Chile se comprometió a acatar lo que ese organismo internacional dice, ¿ya? Y ese organismo internacional ha dicho un montón de veces esto que estoy diciendo yo, que los países pueden darse la política migratoria, las leyes de migración que mejor estimen conveniente, pero eso nunca puede sobrepasar este límite que es el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Y desde allí, yo también pienso que una ley de migraciones debería darse en un contexto post-pandemia y con una, o al menos trabajando ya en una nueva constitución, ¿ya? Pero sin perjuicio de ello, incluso si el proceso constituyente demorara más de lo que se piensa, que ya de por sí es bastante, o sea, no, también hay que saberlo, no vamos a tener una constitución de un mes para otro, entonces va a demorar, si queremos que sea bueno además va a demorar. Aún así yo pienso que en un momento post pandemia, aunque todavía estemos discutiendo la nueva constitución, igual podría sacarse una nueva ley de migraciones. Pero esta nueva ley de migraciones tiene que contemplar la visión de las personas migrantes y tiene que contemplar la visión también de quienes estudiamos la temática desde las ópticas de los derechos humanos, nada de lo cual se ha hecho, ¿sí? Y también yo quería rescatar, porque mientras escuchaba a la Andrea, sabes que pensaba constantemente en esto, en que la visión del Ejecutivo, sí, pero además del Ejecutivo, o no, o sea, el Ejecutivo hombre, ¿sí? El ministro del Interior, el subsecretario del Interior, el jefe de extranjería, son todos hombres. Entonces, ¿por qué empecé a pensar en esto? Porque Andrea mencionó, por ejemplo, que ella llevó a la mesa de la Ley de Migraciones de Sao Paulo el tema de la violencia obstétrica, ya que es algo que nos toca netamente a las mujeres. Y yo siento que acá la ley, además de que está ausente por completo cualquier visión de género, finalmente tenemos a hombres pensando en qué es lo mejor para las migraciones, cuando las migraciones son a lo menos en la mitad femeninas, a lo menos, ¿sí? Porque hay todo un proceso de feminización de las migraciones, qué sé yo, pero en el último tiempo va más o menos equitativo la cantidad de hombres y mujeres, pero las mujeres sufrimos cuestiones específicas de nuestro género. Entonces, también me hace falta ahí, ¿cierto? Una visión de género y también estoy hablando un montón de cosas, pero es que la pregunta es tan amplia, pero quizás terminar como diciendo que para mí el ideal sería, además de hacerlo en el momento adecuado, con las personas adecuadas, sería que la ley de migraciones entendiera la migración como lo que es el ejercicio de un derecho humano, ya al libre desplazamiento. Y desde entenderla como un derecho humano, para mí ideal que estuviera así explícitamente dicho, como en la ley del Ecuador. Si no, bueno, pero que se entienda, ¿sí? Que se entienda que es un derecho humano y que esa sea la lógica que atraviese todo el proyecto de ley. Cuando entendemos que la migración es el ejercicio de un derecho humano, entendemos que quienes migran son personas titulares de derechos y que por lo tanto no tiene que depender de mi estatuto migratorio o de mi nacionalidad, si yo voy a tener derecho a la salud, si voy a tener derecho al trabajo, si voy a tener derecho a la educación, como todos los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos políticos también. Pero además, yo lo pienso como de una perspectiva muy jurídica por mi profesión,
también que haya garantías cuando hablamos de expulsiones, que haya garantías cuando hablamos de niños y niñas, que haya garantías cuando hablamos de los procesos, que haya garantías como el principio de no devolución, para que cualquier persona, aunque no sea refugiada, pueda decir como, hey, yo no puedo regresar a mi país porque mi vida corre peligro, porque eso pasa, eso pasa. Entonces, para mí todo parte de la lógica de entenderlo desde la óptica de los derechos humanos de las personas. Y si bien creo que eso es un poco complejo, pienso que si esto se discutiera como se debe discutir, sería mucho más probable que pudiésemos como implantar o que se pudiese notar esa óptica en el contenido, y no solamente como una enunciación, sino que en el contenido propiamente tal de las normas jurídicas que están ahí puestas en el proyecto de ley. Creo Yo que quería la FED, agregar algo cortito, sí, eso, sí, sí. algo que atinadísimo lo que Fran, que también lo puso la Andrea cuando habló de, por ejemplo, estando ahí nosotros pudimos poner el tema de la violencia obstétrica en la mesa, que es algo que cuando uno, que por eso es importante que sea participativa en la construcción. Si uno lee el proyecto, así como la única manera en que está contemplada el género es como la mujer como víctima de violencia intrafamiliar o como víctima de trata. Y por eso también es tan importante que sea una construcción participativa donde esté la mirada de género sobre los procesos migratorios. Eso nomás quería agregar, pues ya que la Fran puso el punto, y además, bueno, también que ya puso los puntos que son indispensables que estén en este proyecto de ley y que están determinados por la mirada, ¿no?, de derechos, la mirada de género, la interculturalidad pensada en términos reales, no como un nombre o como eslogan o como, digamos, término políticamente correcto como está puesto también. Gracias, Fer. Nosotros como Rizoma Intercultural, bueno, que queremos poner el tema de la educación. O sea, nosotros en toda la conversación, y le hemos hablado un poco, tiene que ver con esta idea cómo el Estado frente a este proyecto no está garantizando el derecho, sino que está ofreciendo, como decía la Andrea, y a nosotros como Rizoma Intercultural queremos poner también acá el tema de la educación que nos preocupa de sobremanera, como dice la Fer y como lo ha dicho alguna vez la José, los niños, niñas y adolescentes cruzan la frontera y cruzan con esas mochilas que tienen derechos, y que al cruzar la frontera en Chile, al parecer esa mochila que traen se deja atrás. Y nosotros estamos extremadamente preocupados porque el derecho a la educación, a pesar de que esta ley, el proyecto de ley la reconoce, no la está garantizando, y estamos viendo en el día a día, en la experiencia educativa de los niños, que existe una demarcación de no poder acceder al derecho a la educación. Todavía tenemos niños que no tienen cupo escolar, aunque tengan un IPE o lo que sea que invente cada gobierno. Entonces también poner siempre, queremos como recordar eso que nos llama a nosotros constantemente en Rizoma Intercultural, que el derecho a la educación en este proyecto no está garantizado al 100%, y eso nos urge, porque como decía la Fran, quienes cruzan la frontera también son niños y niñas adolescentes, que vienen también a buscar una experiencia escolar con todos los derechos que le corresponden. Y bueno, como para ir cerrando en esta conversación, que la verdad que yo estoy con acá millones de papeles con todas las ideas y conversaciones y como puntos que van más allá de lo que nosotros podríamos estar pensando desde el Rizoma Intercultural, desde el tema del género, desde el tema que dice la FER, de que el Estado es el que está generando la irregularidad, no las personas. Lo que menciona la chiquilla es que en el fondo el Ejecutivo no conoce cómo es la migración en nuestro país. Queríamos dejar este último espacio como un cierre para ver si alguna de ustedes quería hacer algún tipo de llamado social a las personas, otras organizaciones, o algo que les queda que quisieran compartir con las personas que nos escuchan desde Rizoma Podcast. No sé si alguna se le queda ahí algo que quiera mencionar para antes de terminar y de finalizar. Andrea, ¿sí? Sí, yo quería, bueno, invitar a la gente que escucha que siga a las organizaciones migrantes, Coordinadora Nacional de Migrantes, MAM, Secretaría de Mujeres Migrantes, Brigada Migrante Feminista, Negrocéntrica, en fin, hay varios colectivos que los sigan en redes, que escuchen lo que tienen para decir, porque siempre es súper importante, porque es una mirada que nosotros no vamos a tener, digo, los chilenos, y que también apoyen la campaña de regularización ya, que está siendo llevada en Chile, que está siendo llevada en Brasil, en Argentina, también tenemos una acción regional articulada,
y que la apoyen porque uno de los 4 puntos básicos que indicó la OMS para enfrentar la pandemia era la regularización como un tema de salud pública. Entonces, en este momento es importante, más que estar preocupado de estar discutiendo una ley de migración de un proyecto que a nadie le gusta más encima y con un montón de argumentos xenofóbicos y racistas de parte de los senadores, deberían estar preocupados de estar apoyando y viendo cómo regularizan a todos los migrantes que están en Chile. Gracias, Regular Yo- los documentos de los migrantes, no es que las personas sean irregulares, sus documentos están irregulares, para aclarar. Sí. Yo me tomo algo cortito de lo que dice la Andrea, y es que a mí lo que me interesa decir como para un mensaje final es llamar a la responsabilidad y a la seriedad a quienes están siendo parte de, sobre todo desde el gobierno, de la discusión del proyecto, respecto del nivel de violencia con el que han asusado un discurso xenófobos en estas últimas semanas para justamente, digamos, llevar agua al molino, a su molino, digamos, y tratar de sacar este proyecto de ley en este contexto, además, en un contexto que de por sí ya había agudizado, digamos, las actitudes xenófobas. Bueno, recurrir a ese discurso, a esa demagogia xenofóbica a la que están recurriendo me parece súper irresponsable, y me gustaría llamar a quienes están siendo parte del debate público a que sean cuidadosos y que midan las consecuencias que tienen en la vida cotidiana de las personas de discurso que está pensado solo desde la lógica de los intereses. Eso. Gracias, Fer. Sí, yo para terminar quería hacer la invitación a quienes nos escuchan de algo bien sencillo, de que miren la migración a los ojos, de que miren la humanidad que hay detrás de la migración, que miren a las personas y que desde allí se informen, que eso es súper importante, informarse para derribar los mitos xenófobos, racistas que circulan y que también vienen del gobierno. Averiguar cuando el gobierno dice la ley de migraciones lleva 7 años discutiéndose, no lleva 7 años discutiéndose, se presentó hace 7 años, pero hubo un periodo de tiempo en que no se movió, años. Cuando el gobierno dice, no, es que la migración y la delincuencia, el 1% de las personas extranjeras cometen delitos. Y así. Entonces, informarse y ver la humanidad que hay detrás, entender que se trata de un derecho humano, de que todos y todas somos migrantes, de que en cualquier momento nos puede tocar escapar, de que probablemente en algún momento de nuestras vidas no vamos a estar, y de que si miramos, no vamos a estar en el lugar que nacimos, quiero decir, y que si miramos hacia atrás a nuestra familia, probablemente nos demos cuenta de que no estaríamos acá si no fuera por la migración. Entonces, eso, informarse, por favor, la información está. Y si no está, escríbanme a mí, a la Fernanda, a la Andrea. Estamos muy dispuestas a conversar. Y bueno, una última, pasando el dato también, en esta lógica de informarse, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cierto? En Instagram, @migref.udp, es nuestra clínica jurídica, siempre vamos subiendo información. Ahí están los canales también para que se comuniquen con nosotras y pueden preguntarnos lo que quieran, porque aquí estamos disponibles, y también en @migradudas. Tenemos lives todos los miércoles para resolver dudas migratorias, y también por ahí hablamos del proyecto de ley si es que les interesa en esa sesión particular. Súper, muchas gracias. Chuta, de verdad que quedamos como, yo por lo menos súper movilizada. Yo creo que, bueno, la Sara, la Mila igual, creo que fue una conversación súper interesante, como 3 miradas también, ¿cierto? Que era un poco lo que queríamos. 3 maneras de entrar al tema, porque siempre que uno hace eso, como que florecen un montón de temas más. Yo quizás solo quedarnos con dos cosas antes de cerrar, como la idea, ¿cierto?, de que la migración es el ejercicio de un derecho humano. Creo que las 3 coinciden plenamente en que ahí está la base de todo, ¿cierto? Y me tomaría de la última palabra de la Fran, que por lo menos yo creo que a Rizoma le hace como mucho sentido, ¿cierto?, que es esto de los rostros, ¿cierto? Como de que muchas veces las discusiones, sobre todo como se han dado últimamente, están súper asociadas a eso, a los números, como alguna vez se ha dicho, como al Excel, ¿cierto? Como
números que no tienen historias, años que no tienen contexto, es como... entonces me hace mucho sentido eso y creo que hoy día en los tiempos que vivimos, además, súper, en esta más sumado a la pandemia, ¿cierto? Estos tiempos medios digitales, sumarse a la invitación de eso, pues, de seguir a las cuentas de Instagram, buscar en Facebook, están pasando muchas cosas, hay muchos grupos generando discusión sobre el proyecto de ley, pero también sobre otros temas. Creo que esa es una oportunidad que nos da la pandemia, ¿cierto? Como dice la Fran, de informarnos y que hoy día hay distintos dispositivos para hacerlo. Y eso también es como lo que nosotros queremos hacer con el podcast, como que no sea quizás solo leer, quizás en los tiempos del teletrabajo tampoco hay tiempo para eso, en los tiempos en los que vivimos, pero que bueno, que si no sea por audio, que si no sea por video, que si no sea en un live de no sé qué, o sea, como que hay muchas maneras hoy día de hablar sobre esto, y bueno, ya ellas ya dejaron a más el tejo de que si es que alguien les quiere escribir, que les escriba directamente nomás y que están a súper disposición de conversarlo. Así que eso, darles las gracias, despedirnos acá y no dejar de nombrar nuestra cortina musical que siempre nos acompaña, es la canción Camino, que eso, muchas gracias a todas.